frase favorita era: que me odien, con tal de que me teman. En otras ocasiones, cuando hablaba con los dioses, porque él era un privilegiado, tenía esa suerte, tenía esa facultad, ese don, el de hablar con los dioses, eso es al menos lo que mantuvo durante toda su vida, su efímera vida, le decía al mismísimo Júpiter capitalino, le decía a Júpiter: súbeme o te hundiré. En otras ocasiones miraba a la luna llena, una luna llena como la que podemos tener en esta noche, y hablaba con ella, la invocaba, se permitía el lujo de darle consejos. Su nombre era Cayo César, aunque pasó a la historia por su apelativo, por el mote que le dieron las tropas, los legionarios. Sí, Calígula no era su nombre verdadero, Calígula era solo un mote. Y todo sucedió cuando su padre, el gran y culto general Germánico, le llevaba para pasar revista a las tropas. Él tenía tan solo 3 o 4 añitos. Su padre era perfecto, era un general perfecto, bien musculado, estupendamente valorado por sus legionarios, y le gustaba que su hijo Cayo, le acompañara en la revista de tropas. Bueno, pues el padre Germánico se vestía a la usanza, se vestía como un gran magister militum romano, pero encargó un traje idéntico para su hijo. Imagina la situación: Germánico, subido en su caballo, majestuoso, y a su lado un pequeñín de 4 años, pero ya vestido como un legionario, con su coraza, con todo, perfectamente. Los legionarios le llamaban Calígula, porque Calígula es el diminutivo de Caligae, de las famosas sandalias claveteadas de los legionarios. Así que ese es el verdadero nombre, Cayo César, pero el apelativo Calígula sin duda alguna le superó. Las pequeñas sandalias de aquel muchacho cruel iban a dar mucho que hablar, iban a pisar muchas cabezas, demasiadas cabezas y demasiadas personalidades. Calígula ha pasado a la historia como uno de los emperadores más nefastos de todo el Imperio Romano. Él, junto a Nerón, dieron a Roma una leyenda negra de la que no se pudo sacudir en toda su historia, hasta que finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, y todavía aún se seguía hablando de los años crueles y despiadados de aquel infame llamado Calígula. En los albores del Imperio Romano, el primero fue Octavio Augusto, el sobrino nieto de Julio César, el arquitecto de Roma, el arquitecto de todo un imperio, elevado a la categoría de divinidad por su pueblo, aclamado, querido. Pero Julio César fue asesinado. Tomó el relevo Octavio, y Octavio cogió perfectamente todos los planos, todos los guiones, todos los diseños de Julio César, y con ellos levantó un imperio. Finalmente, en el año 14 después de Cristo, Octavio Augusto era envenenado por su mujer. Lidia le suministró aquellos higos venenosos, higos que pondrían fin a la vida del primer emperador. Octavio Augusto murió sin un heredero, pero con algunos hijos adoptivos, con algunos que ya estaban dispuestos para sustituirle. Los hijos de Lidia iban a dar mucho que hablar. Tiberio tomó muy gustoso el mando del imperio. Durante años, el tacaño, el escrupuloso, el envenenador, el asesino Tiberio, fue acabando con todos sus rivales, uno tras otro. No le importaba si eran de la familia. Esa dinastía de los Julio Claudio, la dinastía Julio Claudio, pues estuvo durante algunos años y dejó algunos emperadores. Por el caso de Tiberio, posteriormente Calígula, luego Claudio, finalmente Nerón. Pero Tiberio recelaba de todos. No quería ser envenenado, no quería ser asesinado. No lo soportaba. No quería tener traidores a su lado. Y así durante años, durante todos los años de su mandato, durante sus años augustos, fue acabando con los enemigos. No gastaba un solo sestercio,
En sus años postreros le vemos recluido en la mágica isla de Capri, en un reducto formidable, en una fortaleza inexpugnable, rodeado por los pretorianos. ¿Quiénes eran los pretorianos? ¿Quiénes conformaban la guardia pretoriana? Eran los legionarios elegidos, los legionarios palatinos, los que custodiaban al emperador. Una guardia creada por el propio Octavio Augusto, y que daría mucho que hablar en nuestra historia, como luego veremos. Los pretorianos custodiaban fieles y celosos a su emperador. Pero en el palacio imperial iba creciendo una bestia, una hidra, una serpiente con muchas cabezas. El propio Tiberio sabía que estaba criando a una bestia. Esa bestia tenía un nombre, Calígula. Mientras Tiberio se afanaba por levantar un imperio, por consolidarlo, por darle más brillo, Calígula iba preparando ya sus malvados planes, iba preparando su futuro. Él iba a ser el gran emperador, aquel que todos esperaban. Por fin, el hijo de Germánico, el adorado, el aclamado Germánico. Germánico también había muerto envenenado a la edad de 34 años. Y todo esto Calígula lo había analizado escrupulosamente. Había visto caer a su alrededor a todos los miembros, o casi todos los miembros de la familia. Los conspiradores, los traidores, o algunos inocentes que simplemente habían muerto por el hecho de tener alguna opción a ser emperador. Calígula lo había analizado todo, lo había estudiado todo. Él no cometería errores. Era consciente de la fatalidad de su linaje. Entre los romanos ya se había acuñado alguna leyenda. Se decía que cada emperador tendría una desgracia en su historia, en su biografía. Octavio Augusto había perdido 3 legiones en Germania, y eso lo comentaba el pueblo como auténtica fatalidad. Pero es que a Tiberio se le había hundido un anfiteatro con centenares de muertos. Cada emperador tendría una historia negra. Y Calígula sabía que también tendría la suya. Lo que ni siquiera podía sospechar es que la historia negra asignada para Calígula era el propio Calígula. Un joven enfermizo, un joven feo. Su fealdad le abrumaba, le acomplejaba. Era alto, espigado, pero desgarbado. Unas piernas zancudas y además con el vello que le cubría todo el cuerpo. Eso siempre le provocó muchísimos traumas, muchos desaires. Por si fuera poco, la calvicie le empezaba a dominar. Aquel que tenía que ser César, César significa cabellera, era calvo, tenía una calva demasiado visible. Procuraba esconderla, se colocaba pelucas, no quería que le vieran. Y desconfiaba de todo aquel que le miraba con aires de superioridad. Sí, Calígula empezaba ya a gestar sus futuras venganzas. Siendo adolescente, se colocaba esa peluca, se vestía como el vulgo, como la plebe, y se escondía por las calles de Roma. Él había nacido en Anzio, en la actual Anzio, y había nacido un 31 de agosto del año 12. Por tanto, siendo adolescente, encontrándonos en la década de los 30, ya inicia sus aventuras por las calles perdidas de Roma. Le gustaba mucho frecuentar los prostíbulos. Era amigo de las prostitutas. Pero sus tendencias sexuales eran ambiguas, porque tanto le gustaba una cosa como la otra. Disfrutaba del sexo, sí, pero de una forma salvaje, de una forma atroz, golpeando a sus amantes. Ya empezaba ahí a practicar la tortura. Encontramos casos parecidos, pues a lo mejor buscando en la historia de ese siglo XVI ruso con Iván IV el Terrible. Jovencitos rodeados por el poder, amparados por ese mismo poder, y que disfrutaban enormemente con la maldad. Sí, Calígula tenía la mirada atravesada, tenía la mirada perdida. Lo único que le